Hola, hola mis amigos de YouTube, hoy bienvenidos nuevamente a Rosita Cocina con estas deliciosas empanadas de pescado. Y bueno, aquí les dejamos los ingredientes en pantalla. Elegimos un pescado sin espinas o ustedes pueden comprar filete de pescado, aquel pescado que ya viene sin piel, ya viene en filete. Aquí tenemos huevos de pescado también. La trucha que ustedes ven acá la compramos directamente de un criadero, entonces allá vendían los huevos de pescado. No siempre se consiguen, entonces es opcional, ¿no? No quiere decir que si no hay huevos entonces no les van a quedar ricas. Claro que sí, porque las empanadas son de pescado. Solo que pues los huevos dan un sabor exquisito y decidimos, bueno, llevémoslos para esta receta porque ya que los hay, no todo el tiempo, lo que les digo, se consiguen. Bueno, vamos a enseñarles a limpiar la trucha. Aunque no parezca que la trucha tiene escamas, vea todas las escamas que le salen al rasparlas en sentido contrario al nacimiento de ellas. Entonces elijan un cuchillo que tenga sierra para que sea más fácil. Y esta escama viene acompañada de una baba. Es decir, cuando ustedes terminen de raspar bien la piel del pescado, lávenla o pónganla bajo el chorro de agua para que esta le quede bien limpiecita. Si ya ustedes compran el filete de pescado, pues ya no necesitan hacer toda esta labor porque viene sin piel. Pero si es el caso de que ustedes eligen un pescado como la trucha, que viene pues con piel, hagan esto. Entonces aquí tenemos agua a punto de hervir. Vamos a partir la trucha en 4 pedazos cada una y vamos a ponerla aquí a cocinar solo un hervor, porque lo que queremos es precocerlo para soltar la piel y además para que suelte el sabor, para poder hacer un caldo de pescado, para con este caldo de pescado hacer el arroz que va a ir dentro de las empanadas también. Entonces agregamos los huevos de pescado acá. Los huevos de pescado dan un sabor exquisito también, muy rico y son grasositos, pero recuerden que la grasa del pescado es muy buena, no es una grasa pues mala. Agregamos condimento y sal y aquí bueno ya está el primer hervor, ya suelta la carne, vea fácil, ya ustedes con un tenedor pueden ver que la carne suelta facilito, entonces ya lo podemos sacar, pero los huevos siguen ahí cociéndose. Mientras tanto vamos a quitarle la piel al pescado y ya, si ustedes lo dejan cocinar mucho, esto se les vuelve una sopa. Por eso es el primer hervor y lo sacan porque la trucha es de una carne muy tierna. Aquí tenemos el guiso, pimentón, cebolla, perejil, cilantro y ajo. Esto ya se acabó de cocinar. Vamos a separarlos, el caldo y los huevos. Vamos a colarlo porque ya es el momento de empezar a hacer el arroz. Aquí está. Esto huele delicioso, esto huele literalmente a caldo de pescado. Esto es de un alimento. Estas empanadas son especiales, no son cualquier empanada, ¿no? Muy bien, 2 pocillos de arroz, de caldo por 1 de arroz. Tengan en cuenta eso, la medida que usen de arroz la usan también el doble en caldo. Muy bien, entonces aquí le estamos quitando ahora la piel al pescado y lo vamos a desmenuzar, ya sea con tenedor o con sus manos bien limpias. Y vamos a poner ahora a sofreír el guiso para que este se vaya fritando un poco mientras terminamos de desmenuzar el pescado. La trucha es un pescado muy rico y además que es un pescado muy limpio. Ella no se cría en aguas sucias, tienen que ser aguas corrientes, que entren y salgan, aguas que traigan muy buena caída, que tengan muy buen oxígeno. Entonces por eso nos gusta más la trucha. Muy bien, aquí ya está todos los huevos, el pescado y aquí lo que le quitamos al pescado. Vamos a desmenuzarlo. Ya pusimos el arroz a hacer con el caldo del pescado, es decir que este arroz va a quedar sabiendo a pescado. Y aquí pusimos 2 cucharaditas de aceite, muy poquito aceite para sofreír el guiso. Recuerden que los huevos ya traen buena grasita, no necesitan usar tanta grasa, aparte de con la que tenemos que fritar las empanadas, ¿no?
Entonces vamos a sofreír aquí el pimentón, la cebolla, el perejil, el cilantro y el ajo. Vamos a agregarle un poco más de condimento. Recuerden que es el condimento que ustedes prefieran, que más les guste, el que usen en sus recetas. Y un poco de sal. Agregamos los huevos y empezamos a desbaratarlos así con el tenedor para que ellos queden separaditos, que queden bien desbarataditos. Y ellos se separan porque ellos vienen unidos todos. Ya estando todo separadito, entonces vamos a agregar el pescado y vamos a dejar ahí que estos sabores empiecen a tomarse entre sí. Esto huele riquísimo, riquísimo. Esto no es cualquier empanada, vuelvo y les digo, esto es, si estas empanadas ustedes la quieren para negocios, son unas empanadas especiales. Vamos a preparar ahora la masa para la pasta de la empanada. Y aquí tenemos agua calientica o tibia, que la podamos tocar con las manos, que no nos vamos a quemar. Agua, color, un poquito de color, un poquito de sal. Y agregamos también un poquito de aceite o mantequilla si es su preferencia. Y empezamos a mezclar con harina pan, ¿no? Esto es harina pan y 2 cucharadas de trigo, ¿sí? Esto para darle como más flexibilidad a la masa, que no se nos vaya a partir, por eso le ponemos el trigo. Pero la masa no tiene que quedar tan blanda o tan mojada, y tampoco debe quedar tan seca, porque también se nos puede partir cuando estemos doblando la empanada para cerrarla. Entonces tiene que quedar así, de esta textura que ustedes ven acá. No es muy mojada ni es muy seca tampoco. Aquí ya está secando esto. No lo dejen tan húmedo porque entonces las empanadas les van a quedar muy mojadas por dentro. Déjenlo secar bien y ya vamos a agregarlo al arroz. Hicimos poquito arroz porque, como pueden ver, las empanadas queremos queden así como bien, que sean de pescado. Si ustedes quieren no agregarles arroz, pues mucho mejor, pero acá tenemos que ponerle arroz porque somos bastantes en la casa. Pero lo hicimos con poquito. Si ustedes lo quieren hacer con más porque son muchos o tienen una visita grandota, pues pueden agregarle más arroz. Igual recuerden que el arroz va sabiendo bastante a pescado porque se hace con el caldo del pescado. Entonces aquí ponemos la bolita de masa entre 2 plásticos y con el rodillo extendemos la bolita de masa y estamos haciendo aquí ya la empanada. Con 1,5 cucharadas las vamos a hacer todas para que nos queden igualitas. 1,5 cucharadas de relleno. Con sus manos pegan bien las 2 masitas, con una tiran el plástico de debajo y con la otra alan la tacita hacia su cuerpo y listo. Con esa tacita hicimos el molde de las empanadas. Si ustedes tienen un molde más fácil, pues háganlo. Nosotros lo estamos haciendo de una forma muy casera, muy práctica, muy rápida. Y vean, estas son nuestras empanadas. Vean qué ricas están quedando, ¿sí? Y aquí le estoy haciendo una mini empanada al nuevo integrante de este hogar. Ya se las vamos a presentar. Se llama Panchita. Recuerden que Simona se las habíamos presentado en un videito y ya se nos murió. Y esta empanadita es para Panchita. Ahorita se las vamos a presentar. Le vamos a entregar su empanada. Ella primero juega con su empanada, véanla, es una bebé preciosa, se llama Panchita y se lo pasa esperando a ver qué bocado le vamos a dar. Ella no puede creer que tenga su empanada propia, no. Va primero a jugar, está feliz con su empanada, ahí ya ella se la lleva para su camita. Chao, Panchita. Muy bien, ahora vamos a probarla nosotros y ustedes se van a antojar porque nosotros aquí probamos y ustedes allá se antojan. Vean lo blanditas que quedaron y huelen muy rico. No, vea esto con esta salsa de ajo. No, ni les digo. Hagan las empanadas por favor y vuelvan a nuestro canal y coméntenos, cuéntenos cómo les pareció, cómo les quedaron, cómo quedó su familia fascinada con esta receta. También las podemos hacer así con juguito de limón. Recuerden que todo lo que es pescado lo comemos con limón y esto es una delicia. Entonces esta empanadita con limón, también lo que les decía, si la quieren para negocio, esto con limón es exquisito, a la gente le gusta mucho. Entonces, bueno, no les queda de otra que prepararla y contarnos cómo les fue con esa preparación.
y suscríbanse a nuestro canal. Nos encuentran también en Instagram como Rosita Cocina y nos queremos volver a ver con ustedes en un nuevo y exquisito tutorial como este. Entonces nos vemos.